El agua todavía lo cubre todo. El horizonte es un espejo gris que se funde con el cielo en todas las direcciones. Pero algo está cambiando. Las nubes, por primera vez en casi 5 meses, comienzan a rasgarse. En pocos minutos, un rayo de sol tocará la faz de la tierra. Estamos sobre los picos sumergidos del monte Ararat, actual Turquía oriental, alrededor de 2300 años antes de Cristo, según cronologías tradicionales. Lo que sucede aquí marca el reinicio de la historia humana. El arca flota. 150 días han pasado desde que las fuentes del gran abismo se rompieron y las compuertas de los cielos se abrieron. El texto de Génesis registra que las aguas prevalecieron sobre la tierra, cubriendo hasta las montañas más altas. Ahora, en este instante preciso, el viento sopla. Dios, según el relato bíblico, hace pasar un viento sobre la tierra. Las aguas comienzan a menguar. Y dentro de aquella estructura de madera que se balancea suavemente sobre las olas, 8 personas aguardan sin saber que lo peor ya ha pasado. Antes de comenzar, escriba en los comentarios desde dónde nos está viendo. Deje su like, suscríbase al canal y active la campana. Continuamos. El aire todavía está pesado de humedad. El olor es de agua estancada, de madera húmeda, de vida confinada. Pero hay algo diferente. Por primera vez desde que la puerta del arca fue cerrada por el propio Dios, conforme narra el texto sagrado, un haz de claridad atraviesa el manto de nubes. El cielo está a punto de revelarse nuevamente. Antes de comenzar, escriba en los comentarios desde dónde nos está viendo. Deje su like, suscríbase al canal y active la campana. Continuamos. Para comprender lo que este momento representa, es necesario retroceder y reconstruir lo que existía antes. El mundo antediluviano, según el relato bíblico, era un mundo corrompido. Génesis capítulo 6 describe una tierra donde la maldad del hombre se había multiplicado, donde toda la imaginación de los pensamientos del corazón humano era continuamente mala. La violencia llenaba la tierra. La humanidad se había alejado de su propósito original a tal punto que el propio Creador, según el texto, se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero había una excepción: Noé. El texto lo describe como un hombre justo, íntegro entre sus contemporáneos, alguien que caminaba con Dios. Su nombre, en hebreo, deriva de una raíz que significa descanso o consuelo. Y fue a él a quien llegó la orden imposible: construir un arca de madera de ciprés, o gofer en el original hebreo, un árbol cuya identificación exacta aún es debatida por estudiosos. Las dimensiones especificadas son precisas: 300 codos de longitud, 50 de anchura, 30 de altura, convirtiendo a medidas modernas, aproximadamente 137 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Una estructura masiva. Ingenieros navales modernos que analizaron estas proporciones confirman que representan un diseño notablemente estable para una embarcación oceánica. La construcción llevó décadas. Tradiciones judaicas hablan de 120 años. Durante todo ese tiempo, según interpretaciones del texto bíblico, Noé también predicaba, advertía a sus contemporáneos sobre el juicio venidero. Nadie creyó. Nadie entró en el arca además de su familia inmediata. Su esposa, cuyo nombre no se registra en las Escrituras, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de cada uno de ellos. 8 personas, toda la humanidad que sobreviviría. Ahora la cámara retrocede para mostrar el arca como es en este momento, flotando sobre el abismo. La estructura es imponente incluso a la distancia. 3 pisos, conforme a lo especificado en el texto original. Revestida por dentro y por fuera con betún, el cofer hebreo, una sustancia impermeabilizante que la arqueología confirma que era ampliamente utilizada en la antigüedad mesopotámica para el calafateo de embarcaciones. El color externo es oscuro, casi negro, resultado de las capas de brea aplicadas a lo largo de toda la superficie. No hay velas, no hay timón, no hay sistema de propulsión. Esta no es una embarcación de navegación, es una caja de supervivencia. Su propósito no es ir a ningún lugar, su propósito es flotar,
preservar la vida dentro de ella mientras el juicio pasa por fuera. La única abertura visible es una ventana en lo alto, la Tzohar mencionada en Génesis, midiendo aproximadamente un codo, cerca de 45 centímetros. Por ella entra la poca luz que penetra las nubes. Por ella, eventualmente, Noé enviará aves para probar si hay tierra seca. Pero ese momento aún no ha llegado. Estamos en los instantes finales del período de aguas prevalecientes. Alrededor del arca, el océano universal se extiende en todas las direcciones. No hay tierra visible en ningún lugar. No hay árboles, construcciones, montañas, nada que rompa la monotonía infinita de las aguas. El mundo que existió fue borrado. Ciudades como aquellas descritas en las genealogías de Génesis, si de hecho existieron estructuras urbanas en el período antediluviano, yacen ahora bajo metros y metros de agua. Toda la vida terrestre que no estaba en el arca pereció. El silencio sobre las aguas es absoluto. Pero algo es diferente hoy. El viento. Hay viento. En los días anteriores, las aguas estaban calmas, quietas, un espejo sin fin reflejando el cielo opaco. Ahora pequeñas olas comienzan a formarse. La superficie se agita. Este viento no es tormenta, es el Ruach de Dios, el mismo término hebreo usado en Génesis 1, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en el principio de la creación. Hay una simetría intencional en el texto. La creación comenzó con el Espíritu sobre las aguas. El reinicio de la tierra también. Dentro del arca, la vida sigue su propio ritmo desde hace 150 días. La estructura interna, aunque no detallada con precisión en el texto bíblico, ciertamente contaba con divisiones para diferentes especies animales. Tradiciones judaicas y especulaciones de estudiosos sugieren un sistema de compartimentos, pasillos, áreas para almacenamiento de alimentos. El texto menciona explícitamente que Noé debería tomar de todo alimento que se come y almacenarlo para que sirviera de sustento. La logística es impresionante. Agua potable, granos, heno para los herbívoros, carne salada o seca para los carnívoros, según algunas interpretaciones, o tal vez los depredadores fueron mantenidos en estado de latencia, conforme sugieren otras tradiciones. El olor dentro del arca es intenso. No hay forma de imaginarlo de otra manera. Cientos de animales confinados, incluso con ventilación limitada por la ventana superior. El calor de los cuerpos, la acumulación de desechos que debían ser manejados diariamente, la respiración de tantas criaturas. Estudiosos que intentaron calcular la viabilidad del arca señalan que el trabajo de mantenimiento para 8 personas, cuidando de tantos animales, sería extenuante. Alimentación, limpieza, cuidados con los enfermos. No había descanso. Las 8 personas dentro del arca forman todo el núcleo de la humanidad futura. Noé, el patriarca, que el texto indica tenía 600 años de edad cuando vino el diluvio. La longevidad de los antediluvianos, registrada en Génesis 5, es debatida por estudiosos, con algunas interpretaciones literales, otras alegóricas, otras sugiriendo diferentes sistemas de conteo de años. Sea cual sea la interpretación, Noé es presentado como un hombre de edad avanzada, experimentado, probado. Su esposa, compañera silenciosa de toda la jornada, jamás nombrada en las escrituras canónicas, aunque tradiciones posteriores le atribuyen nombres como Naamá o Emsara. Los 3 hijos representan los 3 linajes que repoblarán la tierra. Sem, ancestro de los pueblos semitas, incluyendo a los hebreos. Cam, ancestro de los pueblos camitas, incluyendo egipcios y cananeos. Jafet, ancestro de los pueblos jafetitas, incluyendo muchas naciones europeas y asiáticas, según la tabla de las naciones de Génesis 10. Sus esposas, igualmente no nombradas, cargan en sus vientres el potencial de toda la humanidad futura. Cada una representa un linaje materno que se entrelazará con los linajes paternos para formar la diversidad de los pueblos de la tierra. ¿Qué hacen estas 8 personas en este momento exacto? El texto no lo detalla, pero la inferencia es razonable. La rutina de cuidado con los animales continúa. Tal vez algunos descansan mientras otros trabajan. Tal vez están reunidos para una comida.
Tal vez oran, como ciertamente hicieron durante todo el período del diluvio. El texto posterior mencionará que Noé construirá un altar al salir del arca, indicando una práctica de adoración que probablemente no comenzó solo en aquel momento. Ahora la cámara se vuelve hacia el cielo. Lo que se ve es extraordinario. Las nubes que cubrieron la tierra por meses comienzan a moverse, no de forma caótica como en una tormenta, sino ordenada, como si una mano invisible las apartara. El viento que Dios hizo pasar sobre la tierra está cumpliendo su propósito. Las masas de vapor, cargadas de humedad, se desplazan a una velocidad perceptible, y entre ellas, grietas de luz. La luz que atraviesa es diferente a cualquier luz vista en 150 días. Es dorada, es cálida, es directa, no difusa. El sol, oculto por tanto tiempo, comienza a revelarse. Los primeros rayos tocan la superficie de las aguas y crean reflejos que lastiman los ojos acostumbrados a la penumbra perpetua. El agua, hasta entonces gris oscura, gana tonos de azul donde la luz la penetra. Este es el momento de giro. No hay fanfarria, no hay voz del cielo anunciando el fin del juicio. Solo el viento, la luz y el nivel de las aguas que, imperceptiblemente, comienza a bajar. Las fuentes del abismo están siendo cerradas. Las compuertas de los cielos están siendo contenidas. La lluvia que cayó por 40 días y 40 noches no volverá. El ciclo de destrucción ha terminado. El ciclo de restauración comienza. Dentro del arca es posible que los ocupantes aún no perciban plenamente lo que está sucediendo. La estructura continúa flotando. El balanceo es el mismo. Los animales continúan emitiendo sus sonidos. Pero si alguien mira por la ventana superior en este instante, verá lo imposible. Cielo azul. Solo fragmentos entre las nubes, pero cielo azul. Color que no se veía desde antes del diluvio. Color que significa esperanza. El monte Ararat, donde el arca eventualmente reposará, todavía está sumergido. Sus picos de más de 5.000 metros, los más altos de la región, yacen bajo las aguas que cubrieron hasta las montañas más altas. Pero a medida que las aguas menguan, día tras día, será el Ararat la primera tierra en emerger. La arqueología moderna identifica el monte Ararat, llamado Ağrı Dağı en turco, como un volcán dormido en la actual Turquía oriental, cerca de la frontera con Armenia e Irán. Expediciones a lo largo de los siglos buscaron vestigios del arca en sus laderas cubiertas de hielo perpetuo. Ninguna evidencia concluyente ha sido encontrada, pero relatos de formaciones anómalas en el hielo y en la roca alimentan la búsqueda hasta hoy. El texto de Génesis es preciso en cuanto a la cronología. En el segundo mes, en el día 17 del mes, las fuentes del gran abismo se rompieron. 150 días después, las aguas comenzaron a disminuir. En el séptimo mes, en el día 17, el arca reposó sobre el Ararat, otros 40 días. Y Noé abrió la ventana y envió un cuervo, que fue y volvió hasta que las aguas se secaron. Después una paloma, que volvió sin encontrar dónde posarse. 7 días después, otra vez la paloma, que volvió con una hoja de olivo en el pico. El olivo, árbol de raíces profundas capaz de sobrevivir parcialmente sumergido, se convirtió en símbolo universal de paz y reinicio. 7 días más, la paloma enviada nuevamente no volvió. Había encontrado tierra, pero todo eso está por venir. En este momento, en este instante que reconstruimos, las aguas todavía lo cubren todo. El arca todavía flota libremente sobre el abismo. La paloma todavía está en su compartimento, sin saber el papel que desempeñará en la historia. Noé todavía no sabe cuándo pisará tierra firme. Las 8 almas dentro de la caja de madera todavía viven en suspensión entre un mundo que fue destruido y un mundo que aún no existe. El cielo continúa abriéndose. Las nubes retroceden. El viento persiste, constante, como respiración divina sobre la faz de las aguas. La temperatura comienza a cambiar. El aire frío y húmedo que prevaleció durante todo el diluvio da lugar a algo más ameno. El sol,
Emergiendo cada vez más entre las grietas de las nubes, calienta la superficie del agua. El vapor sube en hilos delicados. La tierra está iniciando su proceso de secado, aunque todavía esté toda sumergida. La narrativa del diluvio no es exclusiva del texto bíblico. Culturas alrededor del mundo preservan memorias de una gran inundación. El épico de Gilgamesh, texto mesopotámico que antecede a los manuscritos bíblicos más antiguos en su forma escrita, cuenta una historia similar. Utnapishtim, construyendo una embarcación por orden divina, sobreviviendo a un diluvio enviado por los dioses, posándose en una montaña, enviando aves para probar la tierra. Las semejanzas son notables, las diferencias igualmente. En el relato mesopotámico, los dioses actúan por capricho y se asustan con su propia destrucción. En el relato bíblico hay juicio moral, hay un hombre justo preservado, hay pacto y promesa. La universalidad del tema sugiere, para muchos estudiosos, un evento real en la memoria colectiva de la humanidad, transmitido e interpretado por diferentes culturas. La geología también ofrece perspectivas. Evidencias de inundaciones catastróficas en diversas partes del mundo están documentadas. La teoría del diluvio del Mar Negro, propuesta por geólogos en los años 90, sugiere que un evento de inundación masiva ocurrió cuando el Mediterráneo rompió la barrera natural del Bósforo e inundó la cuenca del Mar Negro. Entonces, un lago de agua dulce, alrededor de 5.600 años antes de Cristo. Comunidades neolíticas alrededor de ese lago habrían sido devastadas y dispersas, llevando consigo la memoria del cataclismo. Otros investigadores señalan sedimentos de inundación en la llanura mesopotámica como posibles evidencias. Ninguna teoría científica actual confirma un diluvio verdaderamente global, cubriendo toda la superficie terrestre. Pero la memoria de aguas destructoras está inscrita en narrativas de pueblos separados por océanos y milenios. El arca se balancea suavemente. El viento que menguaría las aguas también agita su superficie. Dentro, los animales sienten el cambio. Criaturas que estuvieron en estado de letargo o calma inusual durante el diluvio, tal vez por intervención divina según interpretaciones tradicionales, comienzan a agitarse. Hay más sonidos, más movimiento. Algo en sus instintos percibe que el período de confinamiento está llegando a su fin. Los 8 humanos también lo sienten. La luz diferente que entra por la ventana. El aire que comienza a cambiar. El movimiento de las aguas que ya no es el mismo. 150 días en aislamiento total alteraron su percepción del tiempo, del espacio, de sí mismos. Entraron en el arca como habitantes de un mundo poblado, por más corrupto que fuera. Saldrán como los únicos. La responsabilidad que cargan es absoluta. El peso, inimaginable. El sol ahora es claramente visible a través de las nubes que se disipan. Su luz ilumina la escena de forma que no era posible hace una hora. El agua refleja el azul del cielo. El horizonte, antes una línea borrosa entre grises, ahora distingue claramente agua y aire. El mundo se está reorganizando. Las categorías de la creación, separadas en el principio según Génesis 1, aguas de arriba y aguas de abajo, cielo y tierra, se están restableciendo. Y entonces sucede. La claridad total. El cielo se abre completamente sobre el arca. Nubes todavía flotan en el horizonte distante, pero directamente arriba, el azul profundo se revela como no se veía desde antes del diluvio. El sol, en su posición en el firmamento, derrama luz sin obstáculos sobre la embarcación de madera y las aguas que la rodean. El calor es perceptible, el cambio es absoluto. Este es el fin del diluvio, no el fin de las aguas sobre la tierra, que llevará todavía meses para completarse, sino el fin del juicio, el fin de la destrucción, el fin del período en que los cielos descargaron su carga mortal sobre la tierra. A partir de este momento comienza la restauración, lenta, gradual, pero irreversible. Dentro del arca, si alguien mira por la ventana en este instante, ve lo imposible hecho realidad, cielo limpio, sol brillante, esperanza visible. Después de 150 días de penumbra e incertidumbre,
La promesa de que habría un después se materializa en luz dorada, atravesando la pequeña abertura en lo alto de la estructura. Las sombras dentro del arca cambian de calidad. Los animales, muchos de ellos nocturnos o sensibles a la luz, reaccionan. Hay agitación. Hay sonidos. Hay vida respondiendo a la luz que finalmente regresa. Noé, donde quiera que esté dentro del arca en este momento, recibe la noticia de que el cielo se ha aclarado. Tal vez él mismo suba hasta la ventana para ver. Tal vez uno de sus hijos le traiga la información. El texto no lo detalla. Pero la reacción inevitable es de alivio profundo mezclado con una nueva ansiedad. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuándo habrá tierra? ¿Cómo será el mundo allá afuera? Todo lo que conocían fue destruido. Tendrán que reconstruir desde cero. Tendrán que reaprender a vivir en una tierra lavada por el juicio. La promesa que vendrá después, el arco en las nubes como señal de pacto eterno, aún no ha sido dada. Ese momento vendrá después de que Noé salga del arca, construya su altar, ofrezca su sacrificio. Entonces Dios hablará, establecerá el pacto noético que garantizará que nunca más habrá diluvio para destruir toda carne. El arco iris, fenómeno natural de la refracción de la luz en gotitas de agua, recibirá un significado trascendente. Cada vez que surja en las nubes después de la lluvia, recordará el pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente. Pero ese momento todavía está a semanas en el futuro. Ahora, en este instante de cielo abierto sobre las aguas infinitas, solo existe el presente, la luz, el viento, el arca flotando. 8 personas y su carga de vida animal, únicos sobrevivientes de un mundo ahogado. Y por encima de todo, literalmente, el cielo azul que significa que el período de juicio terminó. La tierra llevará meses para secarse completamente. El arca reposará en el Ararat en el 7º mes. Las aguas continuarán menguando hasta el 10º mes, cuando las cumbres de los montes aparecerán. 40 días después, Noé abrirá la ventana e iniciará la prueba con las aves. La paloma con la hoja de olivo vendrá aún después. Y finalmente, en el 2º mes del año siguiente, la tierra estará lo suficientemente seca para que Dios ordene: sal del arca, tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo todo animal que está contigo, de toda carne, tanto ave como ganado, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra. La salida del arca es un reinicio absoluto. Noé y su familia pisarán un mundo vacío de humanidad. No habrá ciudades para visitar, pueblos para encontrar, culturas para conocer más allá de la suya propia. Toda civilización antediluviana, si existió en forma desarrollada, fue borrada. Toda memoria humana fuera de aquellas 8 mentes fue extinguida. La historia humana reinicia con una familia sobre una montaña en la actual Turquía. El legado de este momento se extiende por milenios. Toda la humanidad, según la genealogía bíblica, desciende de Noé. Todos los pueblos de la tierra son noéticos. El pacto del arco iris permanece como símbolo universal de esperanza tras la tormenta. La narrativa del diluvio influenció el arte, la literatura, la teología e incluso debates científicos por miles de años. La búsqueda del arca en el monte Ararat continúa hasta hoy, movida por la fe, la curiosidad, o ambas. El monte Ararat moderno, Ağrı, se erige majestuoso en el este de Turquía, visible desde grandes distancias, su cumbre cubierta de nieve perpetua por encima de los 4.000 metros. Comunidades armenias consideran la montaña sagrada, central para su identidad nacional. Expediciones continúan explorando sus laderas, especialmente la región conocida como Anomalía del Ararat, una formación que algunos creen que son restos del arca. Ninguna prueba concluyente ha surgido. Pero la montaña permanece como monumento físico a la narrativa, testigo silencioso de una historia que, creída literalmente o no, moldeó civilizaciones. El cielo sobre el Ararat aquel día, hace más de 4.000 años según cronologías tradicionales, cambió de color. De gris a azul, de juicio a gracia, de fin a reinicio. Las 8 personas en el arca
No tenían cómo saber plenamente lo que aquel cielo abierto significaría. No tenían cómo imaginar los pueblos que descenderían de ellas, las naciones que surgirían, los imperios que se erigirían y caerían, las escrituras que registrarían su historia, el mundo que existiría porque ellas sobrevivieron. Ellas solo vieron el sol, sintieron el calor, respiraron aire que comenzaba a cambiar, y supieron en el fondo de sus corazones exhaustos por 5 meses de confinamiento e incertidumbre que había esperanza. El viento continúa soplando, las aguas continúan menguando, el arca continúa flotando, pero ahora en dirección a un destino, Ararat, la montaña que recibirá a los sobrevivientes del diluvio, la montaña donde la humanidad reiniciará, la montaña que presenciará el primer sacrificio del nuevo mundo y el pacto eterno sellado con un arco de colores en el cielo. Este es el momento. El cielo sobre el monte Ararat, todavía sumergido bajo las aguas del diluvio, finalmente se abre. La luz regresa a la tierra. El juicio terminó. La gracia comienza. Y todo lo que vendrá después, toda la historia humana de los últimos 4 milenios, toda civilización, todo pueblo, toda nación, toda fe que reconoce este relato, comienza aquí. En este instante de cielo azul sobre aguas infinitas, en esta arca de madera flotando sola sobre el abismo, en estas 8 almas que cargan en los hombros el peso y la promesa de toda la humanidad futura. El sol brilla, las nubes se disipan. El mundo que será, nuestro mundo, comienza a nacer. Si este documental iluminó su comprensión de la historia sagrada, suscríbase al canal, active las notificaciones. Cada episodio es un viaje al pasado para entender el presente. Deje en los comentarios, ¿qué otros momentos bíblicos le gustaría ver reconstruidos? Comparta con quien busca conocer la historia detrás de la fe. Hasta la próxima reconstrucción.